Hay personas que le tienen miedo a su propia ambición, no al fracaso, no al esfuerzo, no al tiempo que toma construir algo grande. Le tienen miedo a querer más, y ese miedo las condena a vivir por debajo de sí mismas, porque desde muy temprano les enseñaron a desconfiar de su hambre, a bajar la cabeza, a no desear demasiado, a no apuntar tan alto, a no incomodar con sus sueños, a no parecer demasiado, a no salirse del promedio, a no levantar la mano con demasiada fuerza cuando por dentro sienten que quieren una vida más grande que la que tienen enfrente. Y así empieza el problema. Una persona deja de traicionarse el día que acepta que querer más no es un defecto, es una señal de que dentro de ella hay una fuerza que todavía no ha sido totalmente usada. Una fuerza que no nació para conformarse con una vida tibia, con una rutina pequeña o con una existencia donde simplemente sobrevive, cumple y desaparece sin haber exprimido lo mejor de sí. Por eso escucha bien esto. La ambición no es algo que debas apagar, es algo que debes aprender a dirigir. Porque cuando la ambición está mal entendida, la gente la confunde con arrogancia, con ego, con codicia, con querer estar por encima de otros, con ambición vacía, con una obsesión superficial por aparentar, poseer o dominar. Pero esa no es la ambición de la que quiero hablarte. Quiero hablarte de la ambición limpia, la ambición que nace del hambre de crecer, la ambición que nace del rechazo a una vida mediocre, la ambición que te hace mirar tu potencial y decir, no voy a enterrarlo, la ambición que te obliga a elevar tu nivel, la ambición que te empuja a construir una vida más fuerte que tus excusas. Esa ambición construye grandeza, y la grandeza no aparece por accidente, no aparece solo porque seas buena persona, no aparece solo porque tengas talento, no aparece solo porque digas que un día vas a lograr algo grande. La grandeza aparece cuando una persona deja de conformarse con una versión reducida de sí misma y decide vivir con más hambre, más visión y más exigencia. Ahí empieza el cambio real, porque la mayoría de la gente no vive pequeña por falta de capacidad. Vive pequeña porque aprendió a sentirse culpable por querer una vida grande. Aprendió a suavizar su fuego para no incomodar. Aprendió a llamar humildad a la renuncia silenciosa de su potencial. Aprendió a decir con esto basta, cuando por dentro sabía perfectamente que no bastaba. Eso destruye muchísimo. Destruye impulso, destruye visión, destruye carácter, destruye dirección. Destruye la posibilidad de convertirte en alguien que realmente lleve su vida a otro nivel, porque no puedes construir grandeza si todavía estás pidiéndole permiso al mundo para desearla. La gente que hace cosas grandes no siempre empezó teniendo más recursos, muchas veces empezó teniendo más hambre que el promedio, más hambre que sus excusas, más hambre que su miedo, más hambre que su entorno pequeño. Más hambre que la comodidad de quedarse donde todo ya era conocido, y esa hambre fue la que las movió, no la suerte, no la magia, no una inspiración eterna, el hambre. Por eso la ambición bien entendida es poder puro, porque le dice a una persona, no te acomodes, no te reduzcas, no te apagues, no hagas las paces con una vida que sabes que te quedó pequeña. La ambición le recuerda a alguien que todavía puede crecer más, pensar más grande, disciplinarse más, soportar más, elevar su estándar y crear algo mucho más alto que lo que hoy tiene. Eso no es malo, eso es necesario. Y quiero que entiendas algo muy importante. La ambición no se ve solo en las metas que dices tener, se ve en el nivel de vida que estás dispuesto a sostener. Se ve en cuánto soportas el esfuerzo, se ve en qué tan en serio te tomas tu tiempo, se ve en si estás construyendo o solo fantaseando. Se ve en si tu deseo de más se convirtió en disciplina o sigue siendo solamente una emoción bonita, porque ahí es donde muchos se rompen. Sueñan en grande pero viven pequeño, quieren más pero operan con el mismo nivel de siempre. Se imaginan una vida extraordinaria, pero siguen obedeciendo hábitos ordinarios. Hablan de futuro, pero viven completamente secuestrados por el presente inmediato. Así no se construye grandeza. La grandeza necesita ambición, sí, pero ambición acompañada de estructura. Ambición acompañada de carácter. Ambición acompañada de hábitos. Ambición acompañada de una capacidad real para sostener el proceso sin abandonar a la mitad. Porque querer más no basta. Tienes que volverte capaz de cargar con ese más. Ese es el punto que casi nadie te dice. La grandeza no solo exige visión, exige espalda. Espalda mental para soportar la demora.
espalda emocional para aguantar la incomprensión, espalda espiritual para no venderte barato, espalda práctica para sostener trabajo cuando no tienes ganas, espalda de carácter para no traicionar tu palabra cada vez que aparece la comodidad. Ahí es donde la ambición verdadera empieza a separarse del simple deseo. Muchos quieren una vida grande, pero no quieren la presión de una vida grande. Quieren resultados altos sin hábitos altos. Quieren respeto sin autodominio. Quieren abundancia sin aprendizaje. Quieren impacto sin consistencia. Quieren subir, pero siguen teniendo una relación demasiado blanda con la disciplina, con el tiempo y con la incomodidad. Así no sube nadie. Por eso tu ambición tiene que madurar. Tiene que dejar de ser solo emoción y convertirse en dirección. Tiene que dejar de ser una fantasía intermitente y convertirse en una decisión estable. Tiene que dejar de vivir en frases bonitas y empezar a bajar al cuerpo, a tu horario, a tu rutina, a tu lenguaje, a la forma en que respondes cuando no hay ganas, cuando hay cansancio, cuando hay demora, cuando nadie te aplaude. Ahí se ve si de verdad quieres una vida grande. Muchos psicólogos y pensadores del rendimiento coinciden en algo. Lo que una persona tolera revela el tamaño de su ambición real. No la que declara, sino la real. Si toleras una rutina que te apaga, tu ambición todavía no manda. Si toleras perder días enteros en distracción, tu ambición todavía no manda. Si toleras prometer mucho y cumplir poco, tu ambición todavía no manda. Si toleras relaciones, entornos y hábitos que te achican, tu ambición todavía no manda. Porque cuando la ambición despierta de verdad, tu estándar cambia. Ya no te soportas igual. Ya no te tragas la misma excusa. Ya no te entretienes con la misma mediocridad. Ya no te parece normal seguir en un nivel que claramente te quedó corto. Ahí empieza la grandeza. No el día que ya llegaste. El día que tu hambre se volvió más fuerte que tu vieja comodidad. Y sí, la ambición puede ser incómoda, porque obliga, porque empuja, porque rompe con la versión tuya que se acostumbró a lo pequeño, porque te obliga a mirar lo que todavía no estás haciendo, porque te muestra la distancia entre lo que podrías ser y cómo estás viviendo hoy. Por eso tanta gente la reprime, porque una ambición viva te exige honestidad. Te exige preguntarte si de verdad estás actuando a la altura de lo que dices querer. Te exige dejar de esconderte detrás de excusas elegantes. Te exige dejar de llamar prudencia a lo que muchas veces es miedo. Te exige asumir que tu vida no puede seguir funcionando al nivel del promedio si de verdad anhelas algo más grande. Eso pesa, pero es un peso santo. Es un peso que despierta. Es un peso que ordena. Es un peso que te obliga a salir del sueño. La persona sin ambición se acomoda. La persona con ambición verdadera se incomoda con facilidad cuando ve que está viviendo por debajo de sí, no porque viva ansiosa todo el tiempo, sino porque algo dentro de ella ya no le permite hacer las paces con una vida reducida, y eso es bueno, porque el conformismo es sedante, te adormece, te calma, te hace aceptar demasiado, te hace llamar suficiente a una vida que en el fondo no te llena, te hace normalizar el desperdicio de tu capacidad. La ambición rompe ese hechizo, te recuerda que no naciste para arrastrarte, te recuerda que no naciste para pedir permiso para querer más, te recuerda que tu vida vale demasiado como para ser tratada como algo ordinario. Ahora bien, cuidado con esto, la ambición sin disciplina se convierte en ansiedad, la ambición sin enfoque se convierte en frustración, la ambición sin trabajo se convierte en fantasía, la ambición sin carácter se convierte en deseo vacío. Por eso no te sirve solamente querer una vida más grande. Tienes que construir la versión tuya que pueda sostenerla. Tienes que hacerte más fuerte, más claro, más constante, más resistente, más enfocado, más dueño de ti. Porque la grandeza no la soporta una persona floja por dentro. La grandeza exige una espalda mental distinta. Exige aprender a esperar, a insistir, a corregirte, a levantarte rápido y a no abandonar el camino cuando todavía no ves todo el resultado. Y eso requiere hambre, no hambre superficial, no hambre por aparentar, no hambre por impresionar, hambre por crecer, hambre por elevarte, hambre por construir una vida que ya no se vea como la del promedio, hambre por dejar atrás una versión tuya que se estaba quedando demasiado cómoda en lo pequeño. Esa hambre es oro, porque te hace empezar temprano, te hace volver rápido, te hace estudiar cuando otros se distraen,
Te hace entrenar cuando otros se justifican. Te hace sostener el proceso cuando otros solo querían la emoción del comienzo. Y esa constancia silenciosa, impulsada por ambición bien dirigida, termina produciendo grandeza, no inmediatamente, pero sí inevitablemente. Y aquí hay una verdad que quiero dejarte muy clara. La ambición no te hace menos espiritual, menos noble ni menos valioso. No te vuelve malo querer una vida mejor. No te vuelve arrogante querer salir del promedio. No te vuelve egoísta querer elevar tu nivel, ganar más, construir más, crecer más, dejar una huella más grande. Lo que te vuelve pequeño es traicionar esa posibilidad por miedo, miedo a destacar, miedo a incomodar, miedo a fracasar, miedo a querer demasiado, miedo a que te vean con hambre, miedo a salir del grupo de los que se conforman. Ese miedo sí te encierra. La ambición te libera de la resignación, te libera de la pasividad, te libera de la tibieza, te libera de esa vida donde solo reaccionas, sobrevives y te dejas llevar. Por eso, si sientes dentro de ti una voz que te dice que puedes más, no la calles. Edúcala, dirígela, vuélvela disciplina, vuélvela enfoque, vuélvela orden, vuélvela capacidad, pero no la entierres, porque puede ser la voz más honesta que tienes en este momento. La ambición limpia no quiere convertirte en alguien vacío, quiere convertirte en alguien pleno, en alguien que ya no se deja achicar por sus excusas, en alguien que ya no hace las paces con una vida mediocre, en alguien que entiende que la grandeza no siempre empieza con una oportunidad gigante, sino con un estándar más alto. Ahí comienza todo. Comienza cuando dejas de aceptar menos, cuando dejas de tratar tu tiempo como si no importara, cuando dejas de hablarte como alguien pequeño, cuando dejas de vivir como si tu potencial fuera opcional, cuando dejas de llamar ambición a algo peligroso y empiezas a verla como un fuego que, bien dirigido, puede reorganizar tu vida entera. Eso sí cambia destinos. Y quiero terminar con esto. No tengas miedo de tu hambre. No tengas miedo de querer una vida más grande. No tengas miedo de sentir que naciste para más. Ten miedo de apagar eso y acostumbrarte a lo pequeño. Ten miedo de traicionar tu ambición hasta que deje de hablarte. Ten miedo de mirar atrás en unos años y descubrir que te conformaste con una vida mucho menor de la que estabas llamado a construir, porque eso sí duele. La ambición construye grandeza cuando dejas de esconderla y empiezas a ponerla a trabajar. Cuando se convierte en disciplina, cuando se convierte en constancia, cuando se convierte en una vida que ya no tolera el nivel viejo. Y si haces eso, un día mirarás atrás y entenderás algo que hoy quizá apenas estás empezando a sentir. No era malo querer más, era necesario. Ahí empieza todo.